Hablábamos de que llegó el invierno y varias son las instituciones del gobierno que están trabajando para llevar adelante el plan invierno, donde justamente se trabaja desde el mes de mayo hasta el mes de octubre. Vamos a hablar sobre los datos y vamos a contarles que los datos indican el censo de 2023, que hay determinada cantidad de personas que viven en la calle y hay otras que van a refugios, y estamos hablando, como dice justamente la placa, que son 3.504 personas en total. Si hablamos de la situación que se vive en el territorio y cómo se distribuyen, no les debería de sorprender que la mayor cantidad de personas, el 75% de aquellos que están en situación de calle, viven en Montevideo justamente. Estamos hablando de 2.758 personas. Vamos viendo en el mapa la situación en el territorio, como yo les comentaba. Ha aumentado un 24% respecto a 2021 la cantidad de personas en Montevideo y se consolida lo que es la tendencia de crecimiento. Un 10% hay en Canelones, después también hay en Maldonado un 3%. Y después hay menos de 10 personas en Rocha, en Tacuarembó y en Durazno. Y hay también lugares del país como Rivera y como Flores donde no hay registro, según el censo de 2023, de personas en situación de calle. Si seguimos avanzando en esta temática, hablamos de la evolución histórica y lo vemos justamente en esta línea de tiempo. En el 2016 había 1.393 personas en situación de calle, en el 2019 1.745, en el 2020 2.082, en el 2021 2.215 y en el 2023, el último dato que se conoce, 2.785 personas. Pero si hablamos puntualmente de los perfiles de la población, y no les va a llamar la atención, a Alejandro Rodríguez no le está llamando la atención, tiene que ver con que la mayoría son hombres. El 89% son varones, o sea, lo que se ve habitualmente cuando caminamos por las calles. 39 años es la edad promedio de la población en calle. El 97% son uruguayos, solamente se registraron 28 extranjeros. En general, si hablamos de la educación, tienen niveles bajos de educación. Han llegado a la calle por situaciones de ruptura de vínculos, por ejemplo, o pérdida también de lo que es el empleo. Muy importante esto, porque el 36% de ellos, como indica también la información que tenemos acá, ha realizado algún tratamiento psiquiátrico. Y otro dato que es muy relevante es que el 91% de las personas que están en situación de calle han tenido consumo de sustancias. Cuando hablamos de sustancias, hablamos de cocaína, de marihuana, de alcohol, entre otras. Y muchas veces solemos ver a gente en situación de calle justamente bebiendo alcohol o consumiendo otras sustancias, 91%. Más del 50% de la población que está en calle estuvo presa. 67% declara trabajar en trabajos como solemos ver también, cuidacoches o personas que hacen de dinero lo que es lavando autos, por ejemplo. También les contamos que el 45% busca trabajo y el 70% de la población de calle asistió alguna vez a un refugio, según datos del 2023. Pero también existe cierta resistencia a ir a los refugios, esto porque tienen que dejar sus pertenencias, cuando tienen sofás, por ejemplo, en la vía pública, o también hay problemas de convivencia, según han indicado. Otro dato relevante es que mucha de la población que está en situación de calle, un 40%, por ejemplo, recibe ayuda, recibe apoyo o de vecinos o de comerciantes de la zona, incluso cuando no van a refugios. Y 1 de cada 3 ha dicho también, según información del 2023, que en realidad ha sufrido agresiones, sobre todo por parte de policías. Pero si avanzamos en la información y hablamos en lo que tiene que ver con la cantidad de plazas que hay hoy por hoy para atender a esta población, en el mes de enero de 2025 de este año se contó ya con 5.500 cupos, con 5.500 plazas, y en el 2024, el año pasado, había 2.000. Esto demuestra justamente la tendencia de crecimiento de personas en situación de calle y la necesidad de dar respuestas. Los cupos nocturnos, 2.085, y les contamos además que hay 18 puertas de entrada en el territorio. ¿Qué son las puertas de entrada? Bueno, son refugios. Son lugares donde se accede 18-30 horas y se espera
que se le dé a esa persona un cupo. A veces es en el mismo lugar y otras veces es en otra zona de la ciudad. A veces se les da boletos y hay veces que se terminan los boletos y tienen que ir al refugio correspondiente a partir de su propio bolsillo o bien caminando. Pero hay una cosa nueva y en el día de hoy se inauguró un nuevo centro que se llama de Puertas Abiertas, que se espera que a medida que avancen los meses y que avance el invierno, haya 9 en total por el Mides. Estos lugares de puertas abiertas en realidad buscan ser un espacio de achique, de estar un rato hasta que se asigne el refugio y que además sea un lugar donde se pueden bañar, donde pueden compartir distintos espacios, también propuestas culturales, sociales y donde también están en contacto con la población. Pero sobre este tema nos daban detalles desde el Mides. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 horas que un usuario de un centro nocturno tiene que esperar para saber dónde es que va a dormir. Y creemos que no es una forma digna, no es una forma cuidadosa, creemos que es parte de una violencia también que tiene el sistema hacia esas personas, tenerlos en la vía pública ahora con este frío, con este mal tiempo, esperando tantas horas, y queremos dignificar ese tiempo y que no sea necesariamente de espera, sino que sea de estar haciendo algo también, ¿no? Además de poder ir adelantando cosas que uno hace al cierre de la jornada, bañarse, comer algo, otro tipo de propuestas, y que después sí, cuando tenga su cupo, pueda trasladarse ahí o incluso cada puerta va a también contar con su propio traslado hacia el final de esa propuesta a las 22 horas. Exacto, es para hacer una espera más digna y con propuestas. Pero los Puerta Abierta, que está en el marco del Plan Comunidad a la Calle, tiene más elementos. Aparte de un transporte seguro, tiene duplas. Cada centro va a tener 6 duplas que van a caminar, van a recorrer en torno a los Puerta Abierta para ir también al encuentro de las personas, de los que no se acercan, de los que no se arriman, de los que no piden un cupo. Y creemos que ahí, bueno, hace tiempo que estaba faltando un ministerio que vaya más de salida, ¿sí?, a la comunidad para encontrar a estas personas, para invitarlos a los Puerta Abierta, para invitarlos a un centro, para conocerlos, para saber si no acceden a esto, a qué sí accederían, para conocer su historia y ayudar también a la autotransformación de esa situación. De repente no es con algún servicio del ministerio, pero sí de otra parte del Estado. De repente no es con el Estado, pero sí se puede arrimar a una olla popular o a otra iniciativa que las comunidades ya tienen, ya generan. Avanzamos con el plan invierno y les contamos que hay un equipo de distintas instituciones trabajando. Justamente se cuenta con 2 minibús del Ministerio del Interior que ellos levantan a personas que ya saben dónde están, por ejemplo, en el callejón de la universidad o otros lugares que ya son puntos donde se encuentran personas a la intemperie. 2 equipos móviles que trabajan en la mañana, en la tarde y en la madrugada, así como 3 equipos móviles de noche que son justamente equipos del Ministerio de Desarrollo con asistentes sociales y hay una ambulancia de ACE también que está trabajando las 24 horas. Estos equipos trabajan a partir del reporte de la población que se hace a través de estas vías que son bastante conocidas, el 0800 87 98 que es teléfono, el 092 910 000 que es WhatsApp, el 911 cuando se reporta una situación de emergencia, el 105 que es para el uso de las ambulancias, por ejemplo, y el 0800 50 50 cuando hay a la intemperie niños o menores de edad. Pero justamente es uno de los temas destacados, cómo trabaja este equipo interdisciplinario con el reporte de la población. Si hablamos de las internaciones compulsivas, hay que destacar que en el 2024, con el aumento de la población en la calle, se modificó por ley esta ley de internación compulsiva, que lo que implica es la internación no de manera voluntaria, sino de manera compulsiva de personas que por temas psiquiátricos o bien también de consumo de sustancias implican riesgos para sí mismo o bien para un tercero. Y esto lo establece justamente un médico que forma parte del equipo de recorrida. Pero les contamos que internaciones compulsivas en 2024 hubo 125 situaciones de riesgo
19 traslados voluntarios y 100 traslados compulsivos. En el caso de 2025, este año, el Ministerio de Desarrollo está revisando la herramienta y además de eso, al momento no hubo ninguna internación compulsiva. Si avanzamos en los números, les contamos que sí, lo que hubo este año fueron 3 fallecimientos en las últimas horas, 2 en Montevideo y 1 en Rivera, y no se pudo establecer justamente que haya sido por hipotermia o por causa efectivamente del frío, pero se está investigando, se está avanzando y justamente eran personas que estaban vinculadas a distintos programas del MIDES. En 2024, en tanto, no hubo ninguna persona que haya fallecido en situaciones de intemperie. Pero hay que tener en cuenta, como última información, que el sinhogarismo es un problema que es global. Se da tanto en los países del mundo, se da tanto en los países de primer mundo como en vías de desarrollo. Son situaciones que se pueden ver y en realidad lo que se necesitan son realmente respuestas estructurales y sobre todo no invisibilizar el problema. Y es por eso que cerramos este tema con esta foto. Estoy tan cerca que no me ves. Y ahora les